Thalia Madreal no había ido ese día al cementerio de Arlington solo para asistir a una ceremonia conmemorativa. Pero cuando sacó esa bandera ensangrentada de su mochila desgastada, todo en el establishment militar estadounidense cambió para siempre, y nadie volvió a cuestionar quién pertenecía realmente a ese lugar sagrado. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo esta increíble historia hoy? Si te cautiva tanto como a nosotros, suscríbete para más relatos de héroes olvidados que merecen ser recordados. Era una mañana fría de noviembre, cuando los primeros asistentes comenzaron a llegar al cementerio de Arlington. La niebla matutina se aferraba al suelo como espíritus inquietos, serpenteando entre las lápidas blancas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Cada una de esas piedras representaba un sacrificio, una vida entregada por algo más grande que uno mismo. Thalia se mantuvo apartada de la multitud que se congregaba, medio oculta detrás de un gran roble, observando cómo su aliento creaba pequeñas nubes en el aire frío de la mañana. Sus botas de combate gastadas estaban firmemente plantadas en la hierba húmeda por la lluvia, mientras sujetaba contra su costado una mochila desgastada como si contuviera algo precioso, lo cual así era. La ceremonia conmemorativa del 10º aniversario de la Operación Lanza del Desierto estaba programada para comenzar en 20 minutos. Las familias de los caídos ya estaban llegando, sus rostros solemnes con un dolor que una década había suavizado pero nunca borrado. El personal militar en uniformes de gala creaba un perímetro de orden y respeto. Había elegido su ropa cuidadosamente esa mañana. Nada que llamara la atención, nada militar, solo jeans gastados, una chaqueta gris discreta y esas botas de combate que nunca había podido traerse a reemplazar. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo simple, revelando un rostro que una vez había sido llamativo, pero que ahora llevaba las marcas sutiles de las dificultades grabadas alrededor de sus ojos y boca. Lo más notable era la cicatriz delgada que trazaba su mandíbula desde la oreja hasta la barbilla, un recordatorio permanente de una noche que había pasado años tratando de olvidar. Pero hoy no se trataba de olvidar, hoy se trataba de recordar. El general Atticus Blackwood se acercó al podio instalado frente al memorial, su pecho pesado con medallas que capturaban la luz de la mañana. A los 62 años, su postura permanecía erecta como una vara, su cabello plateado, cortado muy cerca del cráneo. Un micrófono chilló brevemente mientras los técnicos hacían los ajustes finales. Nos reunimos hoy para honrar a aquellos que hicieron el sacrificio supremo durante la Operación Lanza del Desierto. Su voz se extendió sobre la multitud silenciosa. Hombres y mujeres que encarnaron los más altos ideales de servicio y dedicación a su país. Los ojos de Thalia nunca abandonaron el monumento que llevaba los nombres de los caídos. 15 nombres grabados en piedra fría. 15 vidas terminadas en una sola noche de fuego y traición. Su mirada se fijó particularmente en un nombre tallado cerca del centro. Capitán Elias Rev. Sus dedos trazaron inconscientemente la cicatriz a lo largo de su mandíbula. Había ensayado este momento innumerables veces durante su viaje de regreso a casa. Pero ahora que estaba aquí, la incertidumbre se deslizaba por sus venas como hielo. ¿Qué derecho tenía de interrumpir la paz que estas familias habían encontrado? ¿Qué bien serviría la verdad ahora, después de todo este tiempo? Pero entonces recordó la bandera en su mochila, y su determinación se endureció una vez más. Algunos secretos eran demasiado pesados para llevarlos sola. Algunas verdades eran demasiado importantes para permanecer enterradas. La ceremonia procedió con precisión militar. Un capellán ofreció oraciones. Un congresista habló de sacrificio y libertad. Se invitó a los miembros de las familias a colocar rosas blancas en la base del monumento. Durante todo esto, Thalia permaneció en el fondo, un fantasma en los bordes de la memoria. Mientras la ceremonia formal concluía y la multitud comenzó a dispersarse, esperó pacientemente. Este era el momento que había planeado. Cuando suficientes personas se habían ido y la seguridad se había relajado, se acercó al monumento con pasos medidos. Sus dedos temblaron ligeramente cuando finalmente se permitió tocar la piedra fría. Johnson, Nakamura, Reeve, Sánchez, Walsh, nombres que habían perseguido sus sueños durante 8 años. Nombres que pertenecían a personas que habían muerto mientras ella sobrevivía. Disculpe, señora. La voz cortó a través de su ensoñación. Un teniente joven había notado que estudiaba los nombres con demasiada intensidad. Su expresión una mezcla de sospecha y preocupación. Detrás de él, el coronel Fletcher Hargrove se acercaba con 2 miembros del personal de seguridad flanqueándolo. Thalia había sabido que este momento llegaría, se había preparado para ello.
Aún así, ver a Hargrove en carne y hueso, después de todos estos años, envió hielo por sus venas. Se veía mayor, más distinguido, con hilos plateados serpenteando por sus sienes. Pero ella reconocería esa cara en cualquier lugar. Había sido la última cara que había visto antes de que todo saliera mal. Esta área está reservada para familia y personal autorizado, declaró el coronel Hargrove fríamente, sus ojos entrecerrándose mientras evaluaba su vestimenta civil, jeans gastados, chaqueta discreta y esas botas distintivamente militares que habían visto días mejores. Cuando Talia no lo reconoció, su tono se agudizó. Usted no es una de nosotros. Necesitaré ver alguna identificación. La pequeña multitud que permanecía comenzó a tomar nota. Murmullos se extendieron por la reunión mientras Talia mantuvo su posición, sus ojos nunca abandonando el monumento. Los susurros comenzaron a crecer. Probablemente otra teórica de conspiración, murmuró alguien. Estos civiles no tienen respeto, añadió otro. Una madre doliente que sostenía una fotografía de su hijo se giró para mirar a Talia con furia, su dolor transformándose en ira hacia esta intrusa percibida. Gente como usted hace esto más difícil para nosotros, dijo, su voz quebrándose, buscando alguna historia donde no la hay. Talia absorbió su juicio en silencio. Que pensaran lo que quisieran, no había venido por ellos. Señora, ¿escuchó al coronel?, presionó el teniente, incómodo con la tensión creciente. Cuando un oficial de la policía militar se adelantó para escoltarla, Talia se movió con precisión practicada, deslizándose sin esfuerzo del agarre, una maniobra enseñada solo en entrenamiento de combate avanzado. El oficial retrocedió, sorprendido por su técnica. «Manténganse en posición», ordenó Hargrove, sus ojos entrecerrándose más. «¿Quién es usted exactamente, señora?». El general Blackwood, quien había estado hablando con un grupo de oficiales, notó la conmoción y se acercó. Estudió el rostro de Talia con inquietud creciente, como si tratara de ubicarla desde un recuerdo distante. «¿Nos hemos conocido antes, señora?», preguntó, su voz autoritaria de repente incierta. Talia habló por primera vez, su voz áspera por el desuso. Tormenta de arena, Caravila, Dojazar, Pandra, 2 palabras y una fecha. Una referencia codificada a una misión que existía solo en los archivos más clasificados. Para cualquier otro, habría sonado como sin sentido. Para el general Blackwood, era como ver un fantasma. El rostro del general perdió color, pero el coronel Hargrove intervino rápidamente. «Señor, este civil necesita ser removido». Talia continuó, ignorando a Hargrove. «Operación Alcance Fantasma, Escuadrón Fantasma». La reacción de Blackwood fue sutil pero inconfundible. Un ligero ensanchamiento de los ojos, un endurecimiento de su mandíbula. Sabía exactamente a qué se refería y claramente lo perturbaba. «Esa es información clasificada», dijo silenciosamente. «Por eso necesitamos removerla inmediatamente», insistió Hargrove, haciendo gestos al personal de seguridad. Mientras la seguridad se cerraba alrededor de ella, una madre doliente cercana gritó: «Muestre algo de respeto y váyase». La tensión en el aire era palpable. Talia Madreal, rodeada por aquellos que deberían haber sido sus hermanos y hermanas en armas, ahora tratada como una intrusa en una ceremonia honrando al equipo con el que había servido. No había esperado una bienvenida, pero la hostilidad cortaba más profundo de lo que había anticipado. Esta gente creía que estaban protegiendo algo sagrado, la memoria de héroes caídos. No podían saber que ella había sangrado junto a esos héroes, que los había visto morir, que había llevado su memoria cuando nadie más podía. «General», dijo, su voz firme a pesar de la emoción acumulándose dentro de ella. «No vine a causar problemas, vine a honrar a mi equipo». «¿Su equipo?», se burló Hargrove. «Señora, necesita irse antes de que la arreste por allanamiento en una instalación federal». Talia mantuvo la mirada de Blackwood. 17 de mayo, 2015. Coordenadas 34 de GMO, 28 minutos norte, 41 Pomondegoloro 18 minutos este. Extracción falló. Equipo eliminado. Misión comprometida. Con cada palabra, la expresión de Blackwood cambió de sospecha a shock. Estos no eran detalles disponibles al público o incluso a la mayoría del personal militar. Estos eran los hechos de una operación clasificada que había salido catastróficamente mal. «¿Cómo conoce esta información?», demandó, su voz apenas por encima de un susurro. «Porque estuve allí», respondió Talia simplemente. La multitud a su alrededor había crecido, espectadores curiosos atraídos por la confrontación. Entre ellos, un hombre mayor con un andador se acercó lentamente hacia adelante.
sus ojos fijos en Talia con interés creciente. El coronel Hargrove se interpuso entre Talia y el general. Esta mujer está claramente perturbada, señor. Ha obtenido información clasificada de alguna manera y la está usando para interrumpir esta ocasión solemne. ¿Obtenido?, repitió Talia, con un toque de diversión amarga en su voz. Lo viví, coronel. O debería llamarlo mayor, como era cuando nos informó antes de la misión. El rostro de Hargrove se endureció. No sé de qué está hablando. Escuadrón Fantasma, continuó, su voz ganando fuerza. Indicativos Fantasma 1 a 6. Yo era Fantasma 3. Imposible, dijo Hargrove bruscamente. Todos los miembros de esa unidad fueron confirmados como bajas en combate. ¿Lo fueron?, desafió Talia. ¿O fue simplemente más fácil que admitir que alguien sobrevivió para contar lo que realmente pasó? El hombre mayor con el andador había alcanzado el borde de su pequeño círculo ahora, escuchando intensamente, su rostro curtido dibujado en concentración. El General Blackwood levantó una mano, silenciando a Hargrove antes de que pudiera responder. «Este no es el lugar para esta discusión», dijo, su voz recuperando su autoridad. «Seguridad, por favor escorten a esta mujer a mi oficina. Resolveremos esto en privado». «No», dijo Talia firmemente, «no en privado. No más. Durante 10 años, la verdad ha estado enterrada con mi equipo. Vine aquí hoy para honrarlos públicamente, y no seré silenciada de nuevo». La policía militar se movió para tomar sus brazos, pero Talia mantuvo su posición. «Tóquenme, y los pondré a ambos en el suelo antes de que puedan pestañear», advirtió silenciosamente. No era una amenaza, sino una simple declaración de hecho. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes. Lo que había comenzado como una ceremonia solemne se estaba convirtiendo en una confrontación tensa con Talia en su centro. «La capitana Madreal fue declarada muerta en acción», declaró Hargrove en voz alta, dirigiéndose más a la multitud que a Talia. «Si eso es quien dice ser, está siendo delirante o perpetrando un fraude que deshonra la memoria de un soldado caído». El hombre mayor con el andador de repente habló, su voz vacilante pero clara. «Déjenla hablar». Todos los ojos se volvieron hacia él, tomando nota de su edad, las filas de medallas adornando su chaqueta civil, la autoridad silenciosa que llevaba a pesar de su apariencia frágil. «Sargento Mayor Osiris Rollins», se presentó, retirado. «Y creo que deberíamos escuchar lo que esta mujer tiene que decir». El rostro de Hargrove se enrojeció. «Con todo respeto, Sargento Mayor, este es un asunto de seguridad nacional». «También lo era el Escuadrón Fantasma», respondió Rollins. «Una unidad tan clasificada que la mayoría en este cementerio hoy nunca ha oído de ellos. Sin embargo, ella sabe». Volvió sus ojos nublados hacia Talia. «¿Cómo sabes, niña?». Mientras el personal de seguridad se movía para escoltar a Talia, ella permaneció sobrenaturalmente calmada. Con lentitud deliberada, alcanzó su mochila desgastada. La mano del coronel Hargrove se movió instintivamente hacia su arma de servicio. «Señora, mantenga sus manos donde pueda verlas». Talia sacó un triángulo de tela doblado apretadamente. Estaba gastado, con manchas de sangre visibles a lo largo de un borde. Con precisión practicada, la misma precisión enseñada a los miembros de la Guardia de Honor, comenzó a desplegarlo. La tela reveló una insignia diferente a cualquier unidad militar oficial. Un campo azul medianoche con un escorpión plateado y rayos cruzados. Era una bandera que nunca había sido fabricada para uso público o reconocida oficialmente en ningún registro militar. El General Blackwood dio un paso atrás involuntario. «Eso no es posible», susurró. Desde la multitud, el sargento mayor Rollins se empujó hacia adelante, sus ojos fijos en la bandera que Talia sostenía. La miró con un reconocimiento que trascendía décadas de servicio militar. «Escuadrón Fantasma», susurró lo suficientemente fuerte para que los cercanos escucharan. Sin dudarlo, el veterano mayor soltó su andador y levantó una mano temblorosa en el saludo perfecto. Su espalda se enderezó mientras los años parecían caer de él, revelando al soldado que una vez había sido. Talia desplegó completamente la bandera, revelando nombres bordados a lo largo de su borde, nombres que coincidían exactamente con aquellos en el monumento. Una sección de la bandera mostraba las palabras Operación Alcance Fantasma, una designación de misión que no aparecía en ningún registro público. El coronel Hargrove miró la bandera, su rostro ceniciento. «¿Dónde consiguió eso?», demandó, pero la autoridad se había drenado de su voz. «El equipo de extracción nunca llegó al punto de encuentro», dijo Talia silenciosamente. «Excepto que yo sí llegué». Los susurros a su alrededor habían caído en silencio. Cada persona militar presente,
desde el más joven alistado hasta el oficial de más alto rango, reconocía la gravedad de lo que estaban presenciando, aunque la mayoría no podía entender exactamente por qué. El general Blackwood recuperó su compostura y enderezó su espalda. Con forma perfecta, levantó su mano en un saludo formal. «Capitana Madreal», dijo, su voz extendiéndose por el cementerio ahora silencioso. «Usted fue declarada baja en combate junto con su equipo». Uno por uno, el personal militar presente comenzó a saludarla, honrando no solo a Talia, sino reconociendo una verdad que había estado enterrada bajo archivos redactados e informes clasificados. Solo el coronel Hargrove permaneció congelado, sus ojos fijos en la bandera con una expresión que cambió del shock a algo más oscuro, miedo. Un veterano mayor cercano susurró a su nieto: «Hijo, recuerda este momento. Hay héroes cuyos nombres nunca conocerás, cuyas batallas nunca escucharás, pero son los que sacrifican más». La multitud se apartó mientras el general Blackwood se adelantó. «Capitana, creo que tenemos mucho que discutir. ¿Me seguiría, por favor?» Talia cuidadosamente volvió a doblar la bandera, sus movimientos precisos y reverentes. La colocó de vuelta en su mochila antes de responder. «Con respeto, general, lo que necesitamos discutir debería suceder aquí en público. No sobreviví y luché para regresar para más reuniones a puerta cerrada». Blackwood vaciló, claramente incómodo con el entorno público. «Algunos asuntos requieren discreción, capitana». «¿Discreción?», hizo eco Talia. «¿Es así como lo estamos llamando ahora? Hace 10 años se llamaba clasificado. Luego se volvió redactado. Después olvidado». Su voz permaneció firme, controlada, pero el filo en ella era inconfundible. «Mi equipo merece algo mejor que discreción». El sargento mayor Rollins había recuperado su andador, pero permaneció cerca, su presencia un respaldo silencioso a la posición de Talia. «General», dijo, su voz llevando el peso de décadas de servicio, «quizás hemos tenido suficiente secreto». Hargrove se adelantó, recuperando algo de su compostura. «Esto es altamente irregular. No podemos discutir operaciones clasificadas en público». «Entonces, desclasifíquenlas», desafió Talia. «Desclasifiquen el Escuadrón Fantasma. Reconozcan que existimos, que murieron, que sus familias fueron mentidas sobre cómo y por qué». Un murmullo pasó por la multitud. Los miembros de las familias de los caídos intercambiaron miradas confundidas. Una mujer sosteniendo una bandera doblada contra su pecho se adelantó. «Mi esposo», dijo, su voz quebrándose. «Sargento de Estado Mayor Daniel Mercer. Me dijeron que murió cuando su convoy golpeó un artefacto explosivo improvisado». Los ojos de Talia se suavizaron mientras miraba a la viuda. «Era Fantasma 6», dijo silenciosamente, «el mejor especialista en comunicaciones que conocí. Murió cubriendo nuestro punto de exfiltración, defendiendo a las fuerzas enemigas para que el resto de nosotros pudiéramos llegar a la zona de extracción». La mano de la mujer fue a su boca, lágrimas fluyendo libremente por su rostro. «Nunca me dijeron que murió como un héroe. Nunca te dijeron que existía», corrigió Talia gentilmente. «Ninguno de nosotros lo hizo oficialmente. El Escuadrón Fantasma era un programa de acceso especial, operaciones negras profundas. Nuestros registros de servicio reales fueron reemplazados con historias de cobertura». Más miembros de las familias se empujaron hacia adelante, rostros una mezcla de confusión y esperanza desesperada por respuestas largo tiempo negadas. «Mi hija», dijo un hombre mayor, sosteniendo una fotografía de una mujer joven en uniforme. «Capitana Leila Nar. Dijeron que su helicóptero se estrelló durante un ejercicio de entrenamiento». «Fantasma 2», dijo Talia, el dolor evidente en su voz. «Nuestra médica. Hablaba 5 idiomas y podía suturar una herida bajo fuego sin pestañear». Con cada nombre que Talia reconocía, con cada historia real que proporcionaba para reemplazar las cuentas oficiales sanitizadas, el estado de ánimo de la multitud cambió. Lo que había comenzado como sospecha se transformó en algo más, un ajuste de cuentas colectivo con una verdad largo tiempo enterrada. Hargrove intentó una vez más recuperar el control de la situación. «Esta mujer está compartiendo información clasificada. Esto necesita parar inmediatamente». «Lo que necesita parar», contradijo el sargento mayor Rollins, «es negar a estas familias la dignidad de saber cómo realmente murieron sus seres queridos». El general Blackwood se mantuvo en silencio, observando mientras la narrativa cuidadosamente mantenida alrededor de la operación Lanza del Desierto se desenmarañaba ante sus ojos. Su mirada cambió entre Talia y Hargrove, su expresión ilegible. «Hay más», dijo Talia, fijando su mirada en Hargrove. «La misión fue comprometida antes de que comenzara. Alguien entregó nuestra posición.
Alguien con acceso a nuestros planes operacionales. El rostro de Hargrove se endureció. Esa es una acusación escandalosa. ¿Lo es?, contradijo Talia. El Escuadrón Fantasma fue enviado a extraer un activo de alto valor, un desertor con evidencia de sitios de armas. Pero cuando llegamos a las coordenadas, encontramos una emboscada en su lugar. Sabían exactamente dónde estaríamos, exactamente cuándo llegaríamos. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar. El personal militar intercambió miradas inquietas mientras las familias de los caídos escuchaban con ira y dolor crecientes. Fui separada de mi equipo durante el asalto inicial, continuó Talia. Los vi caer uno por uno. Fantasma 1, el capitán Elias Rave, me ordenó tomar la inteligencia y correr mientras ellos cubrían mi escape. Llegué a nuestro punto de extracción secundario, pero el helicóptero nunca vino. Se giró para enfrentar a las familias directamente. Sus seres queridos murieron porque alguien los traicionó. Alguien que sabía sobre el Escuadrón Fantasma. Alguien que no quería que ese desertor saliera vivo. La mano de Hargrove se movió hacia su arma de servicio de nuevo. General, debo insistir en que esta mujer sea detenida. Está haciendo acusaciones infundadas que amenazan la seguridad nacional. El general Blackwood finalmente habló, su voz pesada. Coronel Hargrove, manténgase en posición. Señor, con todo respeto, dije manténgase en posición, repitió Blackwood, acero entrando en su voz. La capitana Madreal era una de nuestras mejores operativas. Si está haciendo estas afirmaciones, merecen investigación, no rechazo. Talia alcanzó su mochila de nuevo, esta vez sacando un sobre sellado. He pasado los últimos 10 años juntando las piezas de lo que pasó esa noche, siguiendo rastros de dinero, interceptando comunicaciones, construyendo un caso. Entregó el sobre a Blackwood. La evidencia está toda ahí, incluyendo quién dio la orden de cancelar la extracción. Blackwood tomó el sobre, su expresión grave. Lo abrió cuidadosamente, escaneando la primera página de documentos dentro. Su rostro cambió mientras leía, una mezcla de shock y comprensión naciente. ¿Cómo obtuvo estos?, preguntó silenciosamente. Tuve ayuda, admitió Talia. No todos estaban dispuestos a dejar que el Escuadrón Fantasma fuera olvidado. La compostura de Hargrove se agrietó. Lo que sea que le haya dado está fabricado. Esta mujer no podría posiblemente tener acceso a canales de inteligencia clasificada. No podría, desafió Talia. Era la especialista en inteligencia del Escuadrón Fantasma. Acceder a redes seguras era mi trabajo. Y algunos hábitos mueren duro. El sargento mayor Rollins se acercó más a Blackwood, hablando en voz baja. Señor, serví con la primera iteración del Escuadrón Fantasma en el 91. Si incluso la mitad de lo que está diciendo es verdad, les debemos a aquellos que murieron escucharla. Blackwood asintió lentamente, luego se giró para enfrentar a la multitud reunida. Damas y caballeros, me disculpo por la interrupción al memorial de hoy. Lo que estoy a punto de decir no tiene precedentes. Respiró profundamente. A partir de este momento, estoy iniciando una revisión completa de la operación Lanza del Desierto y las circunstancias que rodearon la pérdida del Escuadrón de Operaciones Especiales Fantasma. Una onda de sorpresa pasó por la multitud. Hargrove se adelantó. General, no puede unilateralmente desclasificar una operación de esta naturaleza. No la estoy desclasificando, coronel, respondió Blackwood. Estoy reconociendo su existencia y la existencia de la capitana Talia Madreal, quien fue erróneamente listada como muerta en acción. Se giró para dirigirse a las familias directamente. Les dijeron que sus seres queridos murieron en varios incidentes. Accidentes de entrenamiento, ataques de convoy, choques de helicóptero. Esas eran historias de cobertura. La verdad es que murieron como parte de una unidad clasificada llevando a cabo una misión de importancia vital para la seguridad nacional. Murieron como héroes y merecen ser reconocidos como tales. La viuda sosteniendo la bandera de su esposo se adelantó. ¿Por qué? ¿Por qué mentirnos todos estos años? Porque ese es el protocolo para unidades que no existen oficialmente, respondió Talia antes de que Blackwood pudiera responder. Pero el protocolo no justifica negarles la verdad sobre cómo murieron o quién los traicionó. Su mirada se desplazó a Hargrove, cuya mano aún descansaba en su arma de servicio. A su alrededor la policía militar se había movido a posición, su atención ahora dividida entre Talia y el coronel cada vez más nervioso. Capitana Madreal, dijo Blackwood formalmente, en nombre del Ejército de los Estados Unidos, extiendo nuestras disculpas por el error en su estatus. Su registro de servicio será enmendado inmediatamente. Se giró hacia Hargrove. Coronel, creo que tiene algo de explicación que hacer.
El rostro de Hargrove había palidecido. Esto es absurdo. Está tomando la palabra de una mujer que aparece de la nada, haciendo acusaciones salvajes, sosteniendo una bandera que no debería existir, interrumpió el sargento mayor Rollins, conociendo detalles que nunca se hicieron públicos, llevando evidencia que tiene al general luciendo como si hubiera visto un fantasma. Sacudió la cabeza. He estado lo suficiente cerca para saber cuándo alguien está ocultando algo, coronel. La policía militar se acercó más a Hargrove, respondiendo a un gesto sutil de Blackwood. Esto no ha terminado, dijo Hargrove, su voz baja y peligrosa. Algunos secretos existen por una razón. No podría estar más de acuerdo, respondió Talia uniformemente. Por eso estoy aquí. En una sala privada adyacente al edificio administrativo del cementerio, el general Blackwood se sentó frente a Talia. Su compostura se agrietó para revelar el peso de un secreto de una década. La evidencia que había proporcionado estaba extendida sobre la mesa entre ellos. Imágenes satelitales, registros de comunicación, transferencias bancarias, todo apuntando a una traición cuidadosamente orquestada. Recibimos confirmación de que todo el escuadrón fantasma fue eliminado en la emboscada, dijo, estudiando su rostro para obtener respuestas. ¿Cómo sobrevivió? Fui separada del equipo durante el ataque inicial, explicó Talia, su voz despojada de emoción. Capturada. 3 años en una celda sin ventanas. 2 años más encontrando mi camino a casa a través de redes que no existen. El resto lo pasé sanando y cazando. Tocó la unidad Flash que ahora estaba sobre la mesa. La misión no fue comprometida por inteligencia enemiga. Fue vendida desde adentro. Los ojos del general Blackwood se ensancharon mientras miraba la unidad. ¿Por qué presentarse ahora después de todo este tiempo escondida? Porque mañana está promoviendo al hombre que entregó nuestras coordenadas al enemigo a jefe de Estado Mayor Conjunto. La puerta se abrió y el coronel Hargrove entró, flanqueado por 2 oficiales de la policía militar. Su rostro estaba ceniciento, pero una desafianza peligrosa persistía en sus ojos. El reconocimiento pasó entre él y Talia, un reconocimiento silencioso que no necesitaba palabras. El coronel ha acordado responder algunas preguntas, dijo Blackwood cuidadosamente, estudiando el rostro de Hargrove, aunque mantiene su inocencia. Por supuesto que lo hace, dijo Talia, su mirada nunca dejando a Hargrove. Hombres como él siempre creen que están justificados, que los fines excusan los medios. No sabes de qué estás hablando, espetó Hargrove. El escuadrón fantasma era una unidad. Una pérdida trágica, pero la guerra tiene víctimas. Esto no era guerra, contradijo Talia. Esto era asesinato. Premeditado, calculado y encubierto. Sacó un documento de la pila en la mesa, deslizándolo hacia Blackwood. 3 días antes de nuestra misión, $5 millones fueron transferidos desde una cuenta en las Islas Caimán a una registrada a una corporación fantasma. El beneficiario de esa corporación era el coronel Fletcher Hargrove. El rostro de Hargrove se tensó. Negocios que no tienen nada que ver con operaciones militares. El dinero vino de Zahir al-Din, continuó Talia. El mismo hombre que nuestro activo iba a exponer por vender componentes de armas químicas. El mismo hombre que sabía exactamente dónde posicionar sus fuerzas para emboscarnos. Blackwood levantó la vista del documento, su expresión endurecida. ¿Es esto verdad, coronel? Está fabricado. Esta mujer ha tenido años para construir esta narrativa, para falsificar estos documentos. Los registros bancarios están autenticados, dijo Blackwood silenciosamente. Los hice verificar mientras estábamos en la ceremonia. La compostura de Hargrove comenzó a agrietarse. No entiendes las complejidades involucradas. Esa región necesitaba estabilidad, no más intervención americana. El activo no estaba trayendo inteligencia. Estaba trayendo desinformación que nos habría arrastrado a otra década de conflicto. Entonces, tomaste la decisión, dijo Talia, su voz mortalmente silenciosa. Decidiste que el escuadrón fantasma era prescindible. Decidí que una operación no valía la pena desestabilizar una región entera, respondió Hargrove. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Por hombres como tú sentados detrás de escritorios, replicó Talia, mientras soldados como mi equipo pagan el precio. Blackwood se levantó, su decisión tomada. Coronel Fletcher Hargrove, por la presente es relevado del deber pendiente una investigación completa de estas alegaciones. Estás cometiendo un error, advirtió Hargrove. Hay otros involucrados, gente mucho más alta que yo, gente que se asegurará de que esto nunca vea la luz del día. Que lo intenten, dijo Talia calmadamente.
Ya envié copias de todo a 3 organizaciones de noticias diferentes. Si algo me pasa, o si esta investigación de repente desaparece, todo se hace público. La policía militar entró silenciosamente detrás de Hargrove, mientras el general Blackwood asintió. Los nombres en esa bandera merecen justicia, coronel, dijo Blackwood silenciosamente. Mientras Hargrove era escoltado afuera, siseó a Talia. Nunca se suponía que regresaras. La respuesta silenciosa de Talia. Por eso tuve que hacerlo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Blackwood se desplomó de vuelta en su silla, de repente luciendo cada uno de sus años. Esto llegará hasta el secretario de Defensa, tal vez más alto. Bien, dijo Talia simplemente. Que vaya donde necesite ir. ¿Qué pasa ahora, capitana? Para usted, quiero decir. Talia miró por la ventana hacia el cementerio donde los nombres de sus compañeros de equipo estaban grabados en piedra. Ahora aprendo cómo vivir en la luz de nuevo. El sol había comenzado su descenso hacia el horizonte. Para cuando Talia regresó a los terrenos de Arlington, la mayoría de la multitud se había dispersado, pero algunos permanecían. Las familias del Escuadrón Fantasma, esperando respuestas que habían tardado 10 años en llegar. Se acercó a ellos con pasos firmes, ya no escondiéndose en las sombras. Una por una, les dijo la verdad sobre sus seres queridos. No las historias oficiales sanitizadas, sino la realidad de su valor, su habilidad, su sacrificio. Les habló sobre el capitán Elias Rev, quien le había ordenado correr mientras proporcionaba fuego de cobertura. Sobre la teniente Sarah Khalil, quien había llevado a su activo herido media milla bajo fuego enemigo. Sobre el sargento técnico Marcus Webb, quien había improvisado equipo de comunicaciones para pedir una extracción que nunca llegó. Les dijo todo excepto cómo había sobrevivido. Esos recuerdos permanecían solo suyos, demasiado oscuros, demasiado dolorosos para compartir. Incluso ahora, mientras las familias se iban, llevando tanto dolor como una medida de paz que habían sido negados durante mucho tiempo, Talia se paró sola en el monumento, trazando los nombres de sus compañeros de equipo caídos con las yemas de los dedos. La piedra estaba fría bajo su toque, sólida y permanente de una manera que los recuerdos no eran. El general Blackwood se acercó con una carta formal. Su baja honorable ha sido enmendada, su estatus restaurado, dijo, entregándole el documento. Beneficios y pago atrasado serán procesados inmediatamente. Necesitaremos que testifique, por supuesto, una vez que la investigación avance. Talia asintió, tomando la carta sin mirarla. ¿Y los otros involucrados? Los encontraremos, prometió Blackwood. No importa qué tan alto llegue. Este tipo de traición no puede mantenerse. Ya se mantuvo, le recordó Talia. Durante 10 años, Blackwood no tenía respuesta para eso. Después de un momento, preguntó, ¿qué hará ahora, capitana? Talia miró hacia el cielo que se oscurecía. Aprender a vivir de nuevo. Dejó la bandera cuidadosamente doblada en la base del monumento, un testimonio de una hermandad que oficialmente nunca existió. Las manchas de sangre a lo largo de su borde se habían oscurecido con el tiempo, pero permanecían visibles, un recordatorio permanente del costo del secreto y la traición. Mientras se alejaba, varios veteranos que habían asistido a la ceremonia matutina se mantuvieron a una distancia respetuosa, saludando su partida. Entre ellos estaba el sargento mayor Rollins, quien se acercó con su andador una vez más. Hace 10 años, cuando nos dijeron que nadie regresó, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Algo se rompió en aquellos de nosotros que sabíamos sobre el Escuadrón Fantasma. Necesitábamos que alguien sobreviviera para dar testimonio. De su bolsillo, retiró un pequeño pin plateado, un escorpión con rayos cruzados, idéntico a la insignia en la bandera. Estuve con el equipo original en el 91. Misión diferente, mismo código de silencio. Presionó el pin en la palma de Talia. Llevábamos estos, no oficialmente, por supuesto. Nada sobre nosotros era oficial. Talia cerró sus dedos alrededor del pin, sintiendo su peso, tan pequeño pero llevando el legado de aquellos que habían servido en las sombras. Gracias, dijo simplemente. No, contradijo Rollins. Gracias a ti por regresar, por asegurarte de que sean recordados. Talia asintió una vez, luego continuó alejándose del cementerio. Sus pasos eran más ligeros ahora, como si una carga hubiera comenzado a levantarse. La verdad había salido. No toda, aún no, pero suficiente para comenzar. Suficiente para asegurar que el Escuadrón Fantasma no permanecería enterrado en archivos redactados e informes clasificados.
Mientras alcanzaba las puertas del cementerio, pasó junto a una joven soldado femenina que hacía guardia. Sus ojos se encontraron brevemente, y Talia vio en la mirada de la joven mujer una mezcla de curiosidad y respeto. Le dio un ligero asentimiento, un reconocimiento de una guerrera a otra, una antorcha silenciosamente pasada. Más allá de las puertas, se extendía un mundo que Talia había evitado durante una década, un mundo de luz y ruido, y gente que se movía por sus días sin el peso de secretos clasificados. Había sobrevivido a la oscuridad, había llevado la verdad cuando nadie más podía. Ahora venía la parte más difícil, reintegrarse al mundo que había dejado atrás, encontrar su lugar en él una vez más. Se deslizó el pin del escorpión en su bolsillo y atravesó las puertas. Detrás de ella, Arlington continuó su vigilia solemne sobre los caídos de la nación. Ante ella se extendía un futuro incierto, pero finalmente suyo. El cielo arriba estaba pintado en tonos de naranja y púrpura mientras el sol hacía su descenso final. En el anochecer que se acercaba, Talia Madrial, ya no un fantasma, ya no solo un nombre en una lista clasificada, caminó hacia lo que viniera después. Había sobrevivido cuando nadie más lo había hecho. Había regresado cuando se suponía que no debía. Había hablado verdad al poder y forzado responsabilidad donde no había habido ninguna. Y tal vez eso era suficiente. Tal vez para eso había sobrevivido. No solo para dar testimonio de lo que había pasado, sino para asegurar que nunca volviera a pasar, para mantenerse como prueba viviente de que incluso en las operaciones más oscuras, en los rincones más clasificados del conflicto, la verdad aún podía prevalecer. Mientras la noche caía sobre Arlington, la bandera que había dejado permaneció en la base del monumento, un testimonio silencioso a aquellos que habían servido sin reconocimiento, que habían muerto sin reconocimiento. Mañana, los oficiales probablemente la removerían, la devolverían a alguna instalación de almacenamiento clasificada, borrarían esta pequeña pieza de evidencia como habían tratado de borrar al escuadrón fantasma mismo. Pero no podían borrar la verdad más, no ahora que Talia había regresado para reclamarla. Las calles de Washington se extendían ante ella, luces comenzando a titilar en la oscuridad que se acercaba. En algún lugar de esta ciudad estaban los otros hombres que habían traicionado a su equipo, que habían decidido que sus vidas eran un precio aceptable que pagar. Hombres que nunca habían imaginado que alguien sobreviviría para responsabilizarlos. Aprenderían tal como el coronel Hargrove había aprendido, tal como las familias finalmente habían aprendido la verdad sobre el sacrificio de sus seres queridos. El escuadrón fantasma pudo haber sido diseñado para no dejar rastro, pero Talia Madrial se había convertido en su legado, su voz, su memoria, su ajuste de cuentas, y apenas estaba comenzando. Esta increíble historia nos demuestra que algunos fantasmas regresan por una razón, que la verdad, no importa cuánto tiempo esté enterrada, siempre encuentra una manera de salir a la luz, y que los verdaderos héroes a menudo caminan entre nosotros sin reconocimiento, cargando secretos que podrían cambiar el mundo. Talia Madrial esperó 10 años para el momento perfecto. Sobrevivió lo imposible, reunió evidencia irrefutable, y finalmente confrontó a aquellos que la habían traicionado. Su valor no estuvo en las armas que portó, sino en su determinación inquebrantable de honrar a sus compañeros caídos. ¿Conoces a alguien como Talia? Alguien que ha servido en silencio, cargando secretos, esperando el momento correcto para hablar. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo esta historia de valor y justicia? Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, dale like y suscríbete al canal. Cada semana compartimos historias poderosas de personas que eligieron la verdad sobre la conveniencia, el honor sobre el silencio y la justicia sobre la venganza. Gracias por acompañarnos en esta historia extraordinaria. Nos vemos en la próxima, donde continuaremos honrando a aquellos que sirven en las sombras y encuentran la luz cuando más se necesita.